Hola chicos, vamos a resolver hoy un problema de oscilaciones amortiguada, ¿sí? Leamos el enunciado. Dice, un bloque de 750 gramos oscila sujeto al extremo de un resorte de constante de 56,0 newton sobre metro. ¿Sí? Esta es la constante K que nosotros ya conocemos, ¿sí? Desde física 1. Es la constante K del resorte. La masa se mueve en un fluido que opera una resistencia dada por la fuerza F igual a menos B por B, siendo B igual a 0,162 newton segundo sobre metro. Si van a la teoría de oscilaciones amortiguadas, van a encontrar que esta fuerza que aparece acá es una fuerza de amortiguamiento, ¿sí? Tal fuerza, si la denotamos en una forma vectorial, como menos B por B, está caracterizada por ser proporcional al módulo de la velocidad, es decir, proporcional a la rapidez que tiene la masa que está oscilando, y el signo menos me indica de que esta fuerza de amortiguamiento siempre es opuesta, repito, siempre es opuesta al vector velocidad de la partícula. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto ya lo vimos en la teoría, están los videos subidos, así que repásenlo si no lo recuerdan. Yo, para que el video no sea tan extenso, como seguramente cuando vayan a ver la práctica ya han visto la teoría, directamente voy a proceder a resolver el ejercicio haciendo un repaso mínimo de lo que vimos en teoría. Esto era simplemente a modo de comentario para recordarles sobre la función de fuerza de amortiguamiento que siempre me la preguntan. Desde luego, B igual a 0,162 newton segundo sobre metro era lo que conocíamos como el coeficiente de amortiguamiento, ¿sí? El coeficiente de amortiguamiento depende del amortiguador en cuestión. Diferentes amortiguadores van a tener diferentes coeficientes de amortiguamiento en general. Entonces, el primer apartado me pregunta cuánto vale el periodo del movimiento. Recordemos que cuando tenemos un movimiento amortiguado, se nos pueden dar tres posibilidades. La primera es que el coeficiente de amortiguamiento sea mayor que la raíz cuadrada de 4km. En este caso, el sistema no oscila y se dice que el sistema está sobreamortiguado. Vamos a escribir sobreamortiguado. Bueno, ya se entiende, ¿sí? La segunda posibilidad era que el coeficiente de amortiguamiento sea igual a la raíz cuadrada de 4km. M es la masa del bloque que está oscilando, ¿sí? Y K la constante elástica. En este caso el sistema no oscila tampoco. Y se dice que el sistema está críticamente amortiguado. Vamos a dejarlo ahí nomás, se entiende que es críticamente amortiguado. Y la tercera posibilidad es cuando B es menor que la raíz cuadrada de 4km. Y en estas condiciones se dice que el sistema está subamortiguado, ¿sí? Y en este caso oscila con amplitud que decrece exponencialmente. ¿Sí? Que decrece exponencialmente. Bueno, lo pongamos así para que quede anotado. ¿Sí? Que decrece exponencialmente. Entonces, en estos dos primeros casos nuestro sistema no oscila, pero en el tercer caso, cuando B es menor que la raíz cuadrada de 4km, el sistema está subamortiguado y sí oscila con una amplitud decreciente debido a que la energía mecánica del sistema, es decir, del oscilador, pasa como energía interna del elemento amortiguador, ¿sí? Todo esto lo vimos en la teoría, así que lo pueden repasar ahí y hacerme las consultas pertinentes por WhatsApp de las cuestiones que queden sin entender. Ahora bien, en este caso, cuando el movimiento es subamortiguado y que, insisto, sí oscila, solo en este caso tiene sentido hablar de periodo del movimiento. Y obviamente va a tener sentido hablar de la frecuencia del movimiento. Yo lo denoto acá con prima para distinguirlo del otro amortiguamiento para la oscilación libre, ¿sí? Si recuerdan también de la teoría, vimos que la frecuencia angular con la que oscilaba nuestro sistema era la raíz cuadrada
de k sobre m menos b cuadrado sobre 4m cuadrado. ¿Sí? Pero, repito, solo en este caso, cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que la raíz cuadrada de 4km, entonces nuestro sistema va a oscilar y va a tener sentido hablar de periodo y de frecuencia angular. Y obviamente de frecuencia seca. ¿Por qué? Porque el periodo, chicos, es justamente el tiempo que tarda el sistema en completar una oscilación completa. Entonces, si el sistema no oscila, que es lo que ocurre en estos dos primeros casos que están aquí indicados, no tiene sentido hablar de periodo. El apartado A de nuestro problema me está pidiendo precisamente que calcule el periodo del movimiento. En el momento que me hablan de que calcule el periodo del movimiento, ya eso me garantiza, lo vamos a verificar igual, pero me garantiza de que estamos en esta tercera posibilidad, donde el coeficiente de amortiguamiento es menor que la raíz cuadrada de 4km, ya que solo en esas condiciones el sistema está subamortiguado y por lo tanto oscila y por lo tanto tiene sentido hablar del periodo de la oscilación o de la frecuencia de la oscilación. Si no oscilara, no tiene sentido que me pregunten ni cuánto vale el periodo ni cuánto vale la frecuencia de la oscilación, por razones obvias, ¿sí? Entonces, procedamos a resolver nuestro ejercicio. Acá tenemos anotados los datos, ¿sí? La masa, 750 por 10 a la menos 3 kilogramos, es un dato. La constante elástica de 56,0 newton sobre metro, es un dato, ¿sí? La fuerza de amortiguamiento es menos B por B, con el coeficiente de amortiguamiento igual a 0,162 newton segundo sobre metro. Aquí yo lo indiqué, lo que hablamos recién. Si hablamos de periodo, entonces existen oscilaciones y debe ser, o sea, se tiene que estar cumpliendo la condición de que el coeficiente de amortiguamiento es menor que la raíz cuadrada de 4km. ¿Sí? Efectivamente, eso se verifica, fíjense, aquí está la verificación, el B es 0,162 newton segundo sobre metro, mientras que la raíz cuadrada de 4km es de 12,9, ¿sí? Newton segundo sobre metro. Por lo tanto, verificamos analíticamente de que efectivamente nuestro sistema está oscilando. ¿Por qué hay que hacer esta verificación, chicos? Muchas veces si a ustedes le dan un problema de este estilo en un parcial, puede ser que les pidan calcule o determine el periodo y ustedes entren así como caballo a aplicar esta formulita. Me piden el periodo de momento amortiguado y quieran aplicar esta formulita. Bien. Lo van a querer calcular y se van a encontrar que, por ejemplo, esta solución le queda compleja. Es decir, en las calculadoras que no trabajan en el campo de los complejos, le va a aparecer un cartelito muy conocido que es Mad Error. ¿Sí? Y ahí empiezan los problemas, porque empiezan con que no me funciona la calculadora, no sé por qué me da este error y se empiezan a poner nerviosos. ¿Qué es lo que está ocurriendo, chicos? Lo que está ocurriendo es que sencillamente el sistema está sobreamortiguado y por lo tanto no oscila. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes trabajen con un problema de este estilo, hagan la verificación matemática. Calculen la raíz cuadrada de MK4 y fíjense qué relación satisface con respecto al coeficiente de amortiguamiento. Si esta raíz cuadrada de MK4 es menor que el coeficiente de amortiguamiento, o sea, vengamos acá, ¿sí? Es menor que el coeficiente de amortiguamiento, entonces estamos en un caso de sobreamortiguamiento, ¿sí? Que es este de aquí, o lo que es equivalente si B es mayor que la raíz cuadrada de 4km, estamos en este caso. Y por lo tanto, ustedes ya saben que si le dan una opción para marcar, la opción correcta va a ser que el sistema no oscila y por lo tanto no tiene sentido calcular el periodo ni frecuencia. También puede ocurrir que cuando ustedes apliquen esta formulita le quede igual a 0. Si el omega prima le queda igual a 0, entonces en ese caso, chicos, están verificando esta segunda condición, que es cuando B es igual a la raíz cuadrada de 4km. En ese caso el sistema está críticamente amortiguado y tampoco oscila. La otra posibilidad, y que es la que nos compete ahora, es que el coeficiente de amortiguamiento B sea menor que la raíz cuadrada de 4km. En ese caso, el sistema está subamortiguado y sí oscila y esta raíz le va a dar un número real cuando la resuelva. ¿Sí? Entonces, procedamos ahora sí con la resolución del problema. Nosotros ya verificamos matemáticamente que nuestro sistema está subamortiguado porque B es menor que la raíz cuadrada de 4km. ¿Sí? Lo verificamos. 0,162 es menor que 12,9. Entonces, aquí está indicado, verificamos esto, por lo tanto el sistema oscila.
Esta expresión que está acá, raíz cuadrada de k sobre m menos b cuadrado sobre 4m cuadrado, es la frecuencia angular del sistema amortiguado en la condición en la cual oscila, ¿sí? Como siempre, la frecuencia angular se relaciona con el periodo, esta es nuestra incógnita, mediante la expresión siguiente, omega' es igual a 2pi sobre t'. Entonces de aquí voy a despejar el periodo, t', que es 2pi sobre la raíz cuadrada de k sobre m menos b cuadrado sobre 4m cuadrado. Reemplazo por los valores numéricos, asegúrense por favor de escribir todo en sistema internacional, esto es, la masa en kilogramo, el tiempo en segundo, las fuerzas en newton, ¿sí? Etcétera. El resultado es t' igual a 0,72 segundos. Eso quiere decir que mi sistema amortiguado tarda 0,72 segundos en completar una oscilación, ¿sí? El apartado B me pide algo interesante. Dice, ¿cuál es el decremento porcentual por ciclo de la amplitud? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si ustedes recuerdan nuestra teoría de movimiento amortiguado, van a encontrar esta grafiquita que está aquí. Esta gráfica yo se la expliqué a ustedes cómo hacían para dibujarla. Primero, vamos por parte. Nosotros sabemos que cuando el sistema está subamortiguado, como es nuestro caso, es decir, cuando B es menor que la raíz cuadrada de 4km, nuestro sistema está subamortiguado y la solución de la posición como una función del tiempo, es decir, la función que me describe la posición de nuestro sistema como una función del tiempo, es de la forma A0 por E a la menos B sobre 2m por T multiplicada por seno o coseno, eso lo eligen ustedes, no importa, ¿sí? De omega' por T más un ángulo de fase phi. Esa es la ecuación, o mejor dicho, la función que se obtiene como solución de la ecuación diferencial para el caso subamortiguado, que es cuando se verifica esta relación que estoy subrayando. Ahora bien, esta ecuación entonces me da la posición de la partícula como una función del tiempo t. ¿Sí? La coordenada x de la partícula como una función del tiempo t. Si yo analizo esta ecuación, para eso voy a cambiar el color, ¿sí? Voy a usar un verde. Vamos a ver que tiene dos partes esenciales. Una es esta que estoy marcando acá, ¿sí? Y otra, la vamos a dibujar con otro color, es esta que aparece acá. Vamos por parte. Esta expresión que aparece acá, que es de seno o coseno, ustedes ya saben de cálculo 1 que tiene recorrido o rango en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Eso automáticamente me hace dar cuenta de algo. Como esta función, seno o coseno, varía entre menos 1 y 1, el máximo valor que puede tomar mi función x de t es justamente el valor dado, y vamos a indicarlo acá de nuevo, por esta expresión que está encerrada aquí en verde. ¿Por qué? X de t va a tomar el valor de esta expresión encerrada en verde cuando la función seno o coseno toma el valor 1 o menos 1. ¿Sí? En contraste, cuando la función seno o coseno tome un valor que está entre menos 1 y 1, es decir, que es menor que 1, entonces la función x de t va a tomar un valor que es menor que el indicado por esta función encerrada en verde. Eso se debe a que estoy multiplicando por un número menor que 1. En otras palabras, chicos, esta función encerrada en verde se llama envolvente de la función. ¿Por qué se llama envolvente? Porque precisamente es el techo de la función. ¿Por qué es el techo? Por lo que acabamos de explicar recién. Como la función seno varía entre menos 1 y 1, la función x de t a lo sumo, tomará el valor de esta función envolvente en verde. ¿Sí? Que, insisto, se va a dar cuando la función seno o coseno toma el valor 1 o menos 1. A lo sumo tomar ese valor. En otros tiempos t, la función seno o coseno va a tomar un valor menor que 1 en magnitud y por lo tanto la función x de t va a tomar un valor más pequeño que el del envolvente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función x de t va a tomar el valor del envolvente pero multiplicada por un número que es menor que 1, como por ejemplo 0,5. Entonces ahí la x de t va a tomar un valor que es la mitad del envolvente. Esa es la razón por la que justamente esta función se llama envolvente y marca el techo
de mi movimiento. Entonces, ¿cómo se la graficaba? Aquí está en verde dibujada la envolvente, fíjense. Esta línea de trazo en verde es justamente la función A0 por E a la menos B sobre 2M por T que aparece acá, que es precisamente la envolvente, ¿sí? Lo que vemos asociado en verde en nuestra ecuación de la posición más arriba. A su vez, esta línea de trazo que está por debajo es el negativo de la envolvente, o sea, es la reflexión de la envolvente sobre el eje horizontal. Por eso le pongo el signo menos, ¿sí? Porque la reflejo. Entonces, esas líneas de trazo son precisamente el techo, ¿sí? El techo de mi función. Yo sé que mi función x de t, que por cierto es la que estoy graficando acá, ¿sí? Fíjense, aquí lo remarcamos. Esta es la x como una función del tiempo, ¿sí? No puede sobrepasar esas líneas de trazo en verde. No la pueden sobrepasar. ¿Por qué estas líneas de trazo son así? Bueno, eso ya lo saben de cálculo 1. Es una función exponencial decreciente, ¿sí? Entonces tiene asíntota al eje horizontal. Ahora bien, como yo ya sé que ese es el techo de mi función, y mi función x de t está afectada por una función seno o coseno, depende cuál elijan ustedes, y esta función alterna entre menos 1 y 1 pasando por 0, entonces la gráfica va a ser esta que la voy a indicar con otro color, ¿sí? La voy a remarcar con este color de acá para que se note más. Esta sí será mi función. Toca el techo y baja de nuevo, toca el techo, baja de nuevo, toca el techo, baja de nuevo, toca el techo, empieza a subir, toca el techo, baja, ¿sí? No puedo pasarme del techo. ¿Está entendido, chicos? Porque, de acuerdo al análisis que hicimos hace un rato, no puedo superar el valor de la envolvente. Ahora, ¿por qué la función tiene esta forma como de una función seno o coseno? Bueno, precisamente porque está afectada por una función seno o coseno aquí. ¿Sí? Cuando la función coseno o seno toma el valor 0, x de t toma el valor 0 en ese instante. Cuando esta toma el valor 1 o menos 1, bueno, x de t toma el valor positivo o negativo de la envolvente aquí indicada en verde. A modo de repaso, una oscilación completa, chicos, la van a identificar marcando la separación entre dos crestas adyacentes. Por ejemplo, yo aquí lo que hice fue tomé esta cresta y tomé esta cresta. Bueno, ahí se completa una oscilación completa, ¿ven? Empezamos en este punto, por ejemplo, vamos por acá, llegamos al otro y retornamos, ¿sí?, al otro extremo de la oscilación. Fíjense que la amplitud con la que yo partí, que es esta que estoy marcando acá, no es la misma que con la que vuelvo, ¿sí? Es decir, acá se ve claramente cómo la envolvente está en línea de trazo verde, va achatando mi curva, va atenuando a la oscilación de manera tal que su amplitud, es decir, la amplitud de la oscilación, va disminuyendo exponencialmente en el tiempo hasta que la oscilación se extingue totalmente. O sea, acá se ve claro que esta amplitud de acá no es la misma amplitud que con la que va a comenzar la oscilación subsiguiente. Y tampoco es la misma con la que va a comenzar la otra oscilación subsiguiente, ni tampoco es la misma amplitud que con la que comenzó una oscilación anterior, ni tampoco es la misma amplitud con la que comenzó la primera oscilación. O sea, se ve claramente, fíjense en los segmentos marcados en negro, cómo la amplitud va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Eso se debe a que, como habíamos adelantado, nuestro movimiento amortiguado está caracterizado por una amplitud que decrece exponencialmente. Y sé que es exponencial porque está justamente el techo de esa amplitud marcado por la función envolvente en verde. Bien, habiendo hecho este razonamiento, procedamos a resolver el apartado B. El apartado B, recordemos, me pedía calcular cuál es el decrecimiento porcentual por ciclo de la amplitud, o sea, cuánto decrece en porcentaje la amplitud a través de un ciclo de oscilación. Para eso, yo voy a considerar un ciclo cualquiera. Cuando digo un ciclo cualquiera, quiero decir una oscilación cualquiera, ¿sí? Puedo elegir cualquier oscilación de las tantas que ejecuta nuestro sistema antes de extinguirse. Por ejemplo, esta que está marcada acá,
que justamente la ennegrecí. Considero la oscilación que parte desde este punto, viene así y llega hasta este punto de acá. El tiempo que tarda en completar una oscilación, es decir, el tiempo que tarda en partir de este punto y llegar a este punto, es lo que ya saben que se llama el periodo de la oscilación. Y viene marcado acá como T', ¿sí? Ese es el periodo de mi oscilación. Ahora bien, como esta es una oscilación cualquiera, yo voy a venir y voy a decir, bueno, en el instante que alcanza la primera amplitud, que es esta amplitud A sub I que estoy marcando acá y se corresponde a este punto negro, lo vamos a enfatizar ahí, ¿sí? El instante de tiempo en el que ocurre esa primera amplitud es un instante de tiempo t cualquiera, porque la oscilación que estoy considerando es una oscilación cualquiera dentro de las tantas que ejecuta nuestro sistema. Y el tiempo, chicos, en el que alcanza esta segunda amplitud, que es la amplitud que yo llamé amplitud final o A sub f, ¿sí? Es un tiempo, obviamente, que ocurre en un instante t más t'. ¿Por qué? Porque si este era el instante t, bueno, al transcurrir un intervalo de tiempo t', que es el periodo, que es el tiempo que toma en completar esta oscilación, entonces este instante de acá será t más t'. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos identificado el ciclo o la oscilación que voy a considerar. Insisto, puede ser una cualquiera. De hecho, esta es una cualquiera, ¿sí? Por eso es que no le puse un valor específico al tiempo t, ni a nada por el estilo, porque estoy considerando una porción de oscilación arbitraria cualquiera de las tantas que hay, ¿sí? Entonces nos vamos a proponer a calcular el cambio de amplitud porcentual. ¿Qué es geométricamente ese cambio de amplitud? Fíjense, es justamente, hemos pasado de esta amplitud inicial a esta amplitud final durante esta oscilación arbitraria. Entonces el cambio de amplitud, chicos, es justamente este segmento que estoy marcando ahí. ¿Sí? Ahí está indicado con rojo. Ese es el cambio de amplitud en un ciclo. ¿Ven? En un ciclo. Lo llamamos delta de A. Por las dudas que no se vea bien, vamos a remarcarlo acá con un color más chillón. Ese es el cambio de amplitud. Es lo que cambia la amplitud desde la amplitud inicial que estaba acá, ¿sí? Que es esta así, a la amplitud final que tenemos acá al completar la oscilación. ¿Sí? Bien, entonces ahora que ya tenemos visualizado, simplemente hacemos la matemática. El decrecimiento porcentual es obviamente, ya esto lo saben de la primaria, el cambio de amplitud sobre la amplitud inicial por 100. El cambio de amplitud es la amplitud final, ¿sí? O sea, esta amplitud más pequeñita que estaba acá, menos la amplitud al inicio, ¿sí? Que era la más grande que estaba acá, sobre la amplitud al inicio multiplicado por 100. Eso me da el decrecimiento porcentual por ciclo en amplitud. Ahora bien, ¿qué es la amplitud final y qué es la amplitud inicial? Venimos acá, de vuelta a nuestro dibujito. Fíjense, la amplitud inicial es ese punto de ahí, que está aquí marcado con la flecha en negro. En ese instante, nuestra oscilación, y por lo tanto la amplitud al inicio, tiene el valor de la envolvente en ese punto. ¿Sí? Porque fíjense que por allí, vamos a enfatizarlo en verde, está pasando la envolvente. ¿Ven? Entonces este punto de acá es un punto de la envolvente. Como es un punto de la envolvente, tiene que verificar la ecuación de la envolvente. Eso lo saben de álgebra. Entonces eso quiere decir, chicos, que ese punto de ahí, que es un punto de la envolvente que me da la amplitud inicial, es de la forma A0 por E a la menos B sobre 2M por el tiempo t correspondiente en el cual lo alcanza, que es un tiempo arbitrario, que llamamos simplemente t. ¿Sí? O sea, yo ya sé que esta amplitud inicial viene dada por la ecuación de la envolvente, porque justamente ese punto es un punto de paso de la envolvente que tiene esta ecuación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este punto de acá? Que es el correspondiente a la amplitud final. De nuevo, el punto correspondiente a la amplitud final es un punto de paso de nuestra envolvente. Por lo tanto, tiene que verificar la ecuación de la envolvente. La ecuación de la envolvente, entonces, para la amplitud final va a ser A0 por E a la menos B sobre 2M por... ¿Y en qué tiempo t pasa por este punto? Pasa por ese punto lo alcanza en el tiempo t más t'. Entonces, en vez de poner el tiempo t
fíjense, volvamos a nuestra ecuación, este tiempo t de acá, lo que vamos a reemplazarlo es por su valor correspondiente, que es t más t', que es el instante de tiempo en el cual alcanza esta amplitud. ¿Sí? Esta amplitud, lo vamos a marcar con el cursor, esta amplitud la alcanza en el instante de tiempo que llamamos t más t', ¿sí? Que estará acá. Entonces, el valor de la amplitud final es el valor del envolvente cuando le evaluamos en el instante de tiempo t más t' que aparece acá. Entonces, cuando reemplazamos la ecuación, tenemos que la amplitud final, ¿sí? Es igual a A0 por E menos B sobre 2M en el instante de tiempo t más t'. Bien, con eso entonces ya hacemos las respectivas sustituciones. Tenemos la amplitud final, que la acabamos de escribir, ¿sí? Está aquí, es A0 por E a la menos B sobre 2M por, en el instante de tiempo, t más t', y la escribimos acá. Pero fíjense que lo que yo hice. Lo que yo hice, aquí para escribirla a la amplitud final, que es esta expresión de acá, ¿sí? Que parece a priori muy distinta a esta, pero no lo es. Fíjense, lo primero que hice fue sacar factor común a sub 0, ¿sí? Saqué factor a sub 0. En verdad no saqué factor común, sino que simplemente asocié a sub 0. ¿Y qué hice? Por propiedad de potencia, al menos b sobre 2m por t más t', lo escribí justamente como productos de potencia. ¿Sí? Ustedes saben que potencias de igual base, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Es lo que hice acá. Es como que apliqué una distributiva. ¿Sí? Veamos si quieren para que quede escrito. Yo lo que hice es esto, A0 por E ala. Apliqué la distributiva acá y me quedó menos B sobre 2M por T, ¿sí? Menos B sobre 2M por T', ¿sí? Y esto que aparece acá en el exponente es una suma de exponentes. O sea que tranquilamente lo puedo transcribir como un producto de potencia de igual base. Y es efectivamente lo que escribí acá. ¿Sí? Apliqué la propiedad de producto de potencia igual base. Y a esta suma de exponentes que aparece ahí, le escribí como producto de potencia de igual base, donde la base es el exponencial e, ¿sí? El número Neper. Bien, con eso escribí entonces la amplitud final. Le resto la amplitud al inicio, que ya teníamos nuestra ecuación, era... disculpen, estaba acá arriba, era esta, era A sub 0 por E a la menos B sobre 2M por T. ¿Sí? Entonces, reemplazo A sub 0 por E a la menos B sobre 2M por T. Esta es la amplitud al inicio. Divido en la amplitud inicial, que insisto es A sub 0 por E a la menos B sobre 2M por T. Y multiplico por 100. Aquí se trabaja algebraicamente. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Vamos a proceder a hacer simplificaciones, ¿sí? Y con eso conseguimos llegar a esta expresión que está indicada acá abajo. Veamos primero algunas cuestiones. El A sub 0 y los A sub 0 se van, se simplifican, ¿sí? Y fíjense, el E a la menos B sobre 2M por T que aparece acá, se simplifica aquí y se simplifica aquí. Con eso llegamos entonces a la expresión final que está aquí, marcado en verde. E a la menos B sobre 2M por T' menos 1 por 100. Esta expresión, chicos, es de validez general. Siempre me da de forma correcta la disminución porcentual de la amplitud en una oscilación que está subamortiguada. Cuando reemplazo numéricamente, encuentro que el decrecimiento porcentual es de menos 7,5%. El signo menos justamente indica que está decreciendo la amplitud. Y con eso queda resuelto el apartado. Como se darán cuenta, es más matemática que física. Esto es muy matemático. ¿Sí? Una aclaración importante. Fíjense que nuestra expresión de acá final, para calcular el decrecimiento porcentual, no aparece la variable independiente t chica, que es el tiempo. ¿Sí? En otras palabras, eso tiene una consecuencia física o matemática, según como la vean, que es que el decrecimiento porcentual, chico, es el mismo para todo par de ciclos. ¿Sí? El decrecimiento porcentual es el mismo para todos los ciclos.
No importa qué ciclo consideren. Fíjense, yo acá considero un ciclo arbitrario. Habíamos dicho que consideramos esta crestita, ¿sí? Que ubicamos, se correspondía con un ciclo u oscilación arbitraria. Podía ser cualquiera. Por eso habíamos puesto este instante de tiempo t, indicando que esta oscilación no era una en particular, sino que podía ser una cualquiera. Cualquiera que yo quiera podía ser. Bueno, al desaparecer la variable t de nuestra ecuación, fíjense que ya no está la variable t chica, entonces eso me está asegurando de que sin importar cuál oscilación considere, ¿sí? No importa si consideraba esa negra o venían ustedes y después consideraban esta así, o venían y consideraban, no sé, esta así. En cualquier caso, la disminución porcentual de la amplitud es siempre la misma, porque es independiente del instante de tiempo t de la oscilación que yo considere. Por lo tanto, si considero esta que estoy marcando acá de nuevo, la voy a marcar con el cursor, esta así, o bien me vengo y considero esta así, la disminución porcentual de amplitud es la misma para toda ella, porque es independiente de este instante de tiempo t que yo considere, ¿sí? Que es el instante de tiempo donde comenzaba el ciclo de oscilación en consideración. Bien, con eso ya tenemos entonces hecho nuestro apartado B. Aquí está indicado en la observación que el decrecimiento porcentual es el mismo para todo par de crestas, ¿sí? O ciclos que nosotros consideremos. Vamos a resolver el apartado C y el D ya de una sola vez. Dice, escribir la posición X en función del tiempo si en el instante de tiempo t igual a 0, la posición X igual a 0 y en t igual a 1 segundo es X igual a 0,120 metros. Y el apartado D me pregunta, ¿qué valor debería tener el coeficiente de amortiguamiento B del fluido como mínimo para que el bloque, al ser separado de la posición de equilibrio, no oscilara? Bueno, ya que estamos aquí, resolvamos primero el apartado D. Esto que tenemos acá es claro y clave para resolver el problema. Fíjense, a partir de un B igual a la raíz cuadrada de 4km, ya el sistema no oscila. Y si me voy para B mayores a S, o sea, para B mayores que la raíz cuadrada de 4km, el sistema sigue sin oscilar. Por lo tanto, el valor mínimo para que el sistema no oscile es este así. B igual a la raíz cuadrada de 4km. ¿Por qué? Porque estos dos términos de acá, ¿sí? Lo marco con el cursor, estas dos posibilidades de acá me están diciendo algo claro. Mientras B sea mayor o igual que la raíz cuadrada de 4km, el sistema no va a oscilar. Por lo tanto, el valor mínimo para que no oscile es cuando esa desigualdad se convierte en una igualdad. El B mínimo es raíz cuadrada de 4km. Recuerden que esto está explicado en la teoría también. Por lo tanto, ya sé que el valor mínimo que tiene que tener el coeficiente de amortiguamiento para que el sistema no oscile es igual a la raíz cuadrada de 4km. ¿Sí? De ahí para arriba ya el sistema va a estar sobreamortiguado y mucho menos va a oscilar. Entonces, en síntesis, si B es igual a la raíz cuadrada de 4km, el sistema está críticamente amortiguado y no oscila. Y si ya me voy a valores más grandes que ese, tampoco oscila. Entonces el valor mínimo es raíz cuadrada de 4km. Entonces, cuando resolvemos el apartado D, para que no oscile, acá está indicado, B tiene que ser mayor que la raíz cuadrada de 4km. La raíz cuadrada de 4km era 12,9 newton segundo sobre metro. Si quieren lo anotamos acá. Por lo tanto, el B mínimo ocurre justamente para 12,9 newton segundo sobre metro. Con eso queda hecho el apartado D. Para resolver el apartado C, ¿sí? Vamos a tomar en consideración lo siguiente. Borramos acá un poquito para que no nos estorbe. Veamos. Nuestra oscilación está amortiguada y por lo tanto viene caracterizada por esta ecuación así. Fíjense que yo en este caso, usted tiene que elegir si trabajar con seno o coseno. Yo elegí trabajar con seno, ¿sí? Con la función trigonométrica seno. Las condiciones iniciales me las da el enunciado. Me dice, la coordenada X en el instante tiempo 0 es igual a 0. Esta es la primera condición inicial. Y la segunda condición es que la coordenada X al 1 segundo es 0,120 metros. Entonces lo único que hago es resolver este sistema de ecuaciones que se obtiene a partir de evaluar esta función que está recuadrada acá en el tiempo t igual a 0 en el tiempo de 1 segundo y despejar la amplitud a sub 0, que es una incógnita, y despejar el ángulo de fase inicial phi, que es la otra incógnita. Recuerden que el omega prima, el b y a la masa ya la conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este sistema? Veamos acá que es donde está la resolución completa.
Resolución del sistema del apartado C. De nuevo, acá están las condiciones iniciales. Entonces lo único que hago, chicos, es evaluar esta función que está aquí, recuadrada en verde, en el tiempo t igual a 0, como dice la primera ecuación o condición inicial. Al evaluarla en t igual a 0, entonces las t se reemplazan por 0. Esto se hace 0 y esto se hace 0. Entonces, esto queda e a la 0, que es igual a 1. Entonces, todo esto es como que se va y queda solo por 1. Y el omega prima por 0 es 0, entonces todo esto que está acá se transforma directamente en seno de phi. Entonces llegamos a esta expresión que está acá, A0 por seno de phi. O sea, yo sé que la función x esta, evaluada en el tiempo t igual a 0, es igual a A0 por seno de phi. Y además, por condición inicial, yo sé que esa función es igual a 0. ¿Sí? Porque el enunciado me dice que en el instante de tiempo t igual a 0, x de 0 es igual a 0. Entonces de acá puedo despejar el ángulo de fase inicial phi. Hay dos soluciones posibles, o phi igual a 0 o phi igual a pi. ¿Sí? Vamos ahora para la segunda ecuación. Evalúo mi función, para eso voy a borrar esto de nuevo. ¿Sí? Evalúo mi función x de t, ahora para el instante de tiempo t igual a 1. Para el instante de tiempo t igual a 1. Entonces, para el tiempo t igual a 1, reemplazo este t por el 1, ¿sí? O sea, acá vengo y escribo el 1, y acá vengo y escribo el 1. Y eso debe ser igual a 0,120 metros. Nuestra función, entonces, de x, evaluada en el instante de tiempo t igual a 1, se reduce a sub 0 por e a la menos b sobre 2m, multiplicada por 1, que es lo mismo que no ponerlo, por el seno de omega prima por 1 más phi. ¿Sí? Estamos acá. Bien, ya tengo mi segunda ecuación. Ahora bien, ya tengo un valor de phi. Puede ser 0 o pi, entonces tomo uno cualquiera. Por ejemplo, voy a tomar phi igual a 0. ¿Sí? Y ese phi igual a 0 lo voy a reemplazar en esta ecuación de acá. Entonces tomo phi igual a 0, esta ecuación se me reduce a 0,120 metros, que es la condición inicial, que es el valor de x a los 1 segundo, igual a sub 0 por e a la menos b sobre 2m por seno de omega prima, porque tomé phi igual a 0. ¿Sí? Entonces como que este término se me va. Y queda solo el omega prima aquí. Entonces de esta ecuación ya despejo el a sub 0 y me quedará 0,206 metros. Entonces ya tengo el a sub 0 y ya tengo el phi que es igual a 0. Entonces cuando escriba mi ecuación me quedará x de t igual a 0,206 por e a la menos b sobre 2m, acá está todo escrito con número, por t, por el seno de omega prima, que lo habíamos calculado 8,72, 1 sobre segundo, por el tiempo t. El ángulo de fase phi no aparece porque hemos dicho que phi habíamos tomado igual a 0. Ahora muchos pueden llegar a preguntar, che, pero ¿y qué hubiese pasado si tomaba el phi igual a pi? Bueno, veamos. Si tomaba el phi igual a pi, entonces lo único que cambiaba era cómo trabajaba en la segunda ecuación. En la segunda ecuación me hubiese quedado 0,120 metros, todo esto igual, porque el t sigue siendo igual a 1 segundo. Entonces aquel t se reemplaza por 1, que es lo mismo que no es t. El seno de omega prima va por 1, que es lo mismo que no es t. Y le sumo el ángulo de fase inicial, que esta vez lo elegí pi, entonces acá sí aparece el ángulo de fase inicial. Despejo y encuentro, miren, menos 0,206 metros. O sea, encuentro una amplitud a sub 0 opuesta a la que había encontrado inicialmente. Ahora, ¿eso significa que encontré dos soluciones diferentes para el mismo problema? Eso físicamente sería absurdo, porque el movimiento solo puede ser de una manera. No se puede estar moviendo de dos formas distintas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, estas ecuaciones deberían ser equivalentes. Veamos si podemos probar que son equivalentes. Yo escribí acá mi ecuación final en términos de esta amplitud a sub 0 de menos 0,206 metros. Queda menos 0,206 metros, que es el valor de a sub 0, por e a la menos b sobre 2m por t, por el seno de omega prima por t más el ángulo de fase pi. Simplemente reemplacé por los números que obtuve. Pero ahora bien, yo sé que si al argumento del seno le sumo pi, entonces lo mismo que escribir el negativo del seno. O sea, ustedes saben que hacer seno de alfa más pi es igual a escribir directamente el negativo del seno de alfa. Y es lo que hice acá. Seno de 8,72t más pi es lo mismo que escribir menos seno de 8,72t. Entonces lo que hice, sustituí este seno por esto que está indicado en rojo que estoy marcando en el cursor. Entonces me queda igual a
Menos por menos, o sea, el menos este con el menos este se hacen más y me queda 0,206 por e a la menos b sobre 2m por t por el seno de 8,72t, que esa no es más que la ecuación que habíamos obtenido para phi igual a 0. En otras palabras, chicos, obtuvimos, cualquiera sea el ángulo de fase phi que considere, obtenemos la misma ecuación de posición, como debe ser, porque el movimiento es único, no puede estar ejecutando dos movimientos distintos a la vez esta masa que está oscilando. ¿Estamos? En términos más rigurosos, ¿sí? Esto está basado en lo que se llama el teorema de existencia y unicidad, que lo van a conocer recién en cálculo 4, que le garantiza que las ecuaciones diferenciales que caracterizan el momento armónico siempre tienen solución, y esa solución además es única, no puede haber dos soluciones. Físicamente es obvio, porque no se puede estar moviendo de dos formas distintas al mismo tiempo. Pero matemáticamente, bueno, una cosa un poco más abstracta, ¿sí? Aquí está escrito, ¿ven? Es decir, obtenemos la misma función x de t, ya sea que elijamos phi igual a 0 o pi. Esto debe ser así, pues por teorema de existencia y unicidad, que lo verán en cálculo 4, estos problemas tienen única solución que satisface las condiciones iniciales dadas. Las condiciones iniciales dadas, chicos, eran las que me daba el enunciado que me decía que la coordenada x en el instante de tiempo 0 era 0 y la coordenada x en el instante de tiempo de 1 segundo era 0,120 metros. Con eso, ya queda totalmente resuelto nuestro ejercicio. Este es un problema tipo parcial, es más, lo tomaron en el parcial del año pasado. Así que es importante que lo vean y cualquier duda, por favor, que tengan, me escriben. Ya se habrán dado cuenta que es muy matemático esto, ¿sí? Pero es fácil. Ya van a ver, cuando se sienten a hacerlo es fácil, pero las dudas que tengan, me escriben, por favor, chicos.